Hola chicas y chicos, vamos a continuar con esta tercera clase que es parte de la unidad 1 que está aquí arriba, Construcción de Estados, Naciones en Europa, América y Chile. Hemos visto durante los otros dos videos anteriores el concepto de Estado y Nación, ¿cierto? Cómo se originó, qué características tiene, ¿cierto? Cómo se desarrolló en Europa y tuvo una repercusión a través de la Ilustración, un pensamiento liberal político, económico, en la independencia de las colonias que estaban a cargo de la administración de la corona española. Y luego en el segundo video vimos el caso específico de Chile, ¿cierto? Con su periodo de independencia, el periodo de aprendizaje político, que se desarrolló durante el periodo de 1823 a 1830, en donde se llevaron a cabo los primeros ensayos o constituciones, ¿cierto? Y así construir nuestro país después de una independencia. Por lo tanto, bajo la tensión entre conservadores y liberales, es que se desarrolla este periodo de aprendizaje político y que va a subsistir durante los inicios de la República de Chile. Bien, en 1830, con la batalla del Ircay, ganan los conservadores la posibilidad de gobernar el país y instaurar así un gobierno con características conservadoras, que luego eh, va a finalizar, como lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? En 1831 con un periodo liberal. Así que tenemos aquí los tres grandes temas: periodo liberal, debate político y consolidación de la República. Entonces, tenemos aquí esta línea de tiempo que nos ayuda a ubicarnos, ¿cierto? En lo que estábamos. Tenemos que habíamos visto ya la independencia de Chile, luego vimos el periodo de aprendizaje político y el inicio de la República se da con una etapa conservadora y luego viene una etapa liberal, que es desde 1861 a 1891, que es lo que vamos a profundizar en esta clase. Entonces, recordemos lo que habíamos dicho, que el periodo de la República Conservadora va a estar liderada por estos tres presidentes que van a gobernar el país, bien, que van a gobernar el país, y son José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, bien, estos decenios que ellos van a implementar la idea conservadora y sobre todo bajo una constitución que va a ser la de 1833. Bien, y para hablar de esta constitución tenemos que hablar de uno de los personajes que influyó en una constitución autoritaria, en una constitución conservadora. Y tenemos a Diego Portales, ¿cierto?, que se caracteriza por estos tres elementos. Cuando hablamos de elitismo, se refiere principalmente a que es una constitución o un ideario basado en los políticos o la aristocracia, en este caso santiaguina chilena. Recordemos que Diego Portales también fue un simple mercader. Bien, cuando hablamos de conservadurismo, proponían que la Iglesia Católica fuera la religión oficial de nuestro país en sus inicios. Bien, no había una tolerancia de otros credos. Y también autoritarismo se refiere a que el presidente, el ejecutivo, debía concentrar en gran parte el poder. Y si se dan cuenta, tiene mucho que ver con lo que era la figura del rey y el poder absoluto que éste tenía. Por lo tanto, el periodo conservador viene siendo un legado de la corona o las monarquías absolutas de Europa. Por lo tanto, objetivo de aprendizaje. Hoy vamos a describir el proceso de transformaciones del orden conservador al ideario liberal. Más sencillo, vamos a conocer durante este video cómo se gesta el ideario liberal, cómo se lleva a cabo, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas, ¿cierto? Para configurar
este país que estaba en una búsqueda, ¿cierto?, de una identidad nacional y de un funcionamiento propio. Entonces, antes de comenzar a hablar del ideario liberal, es importante que recordemos de dónde surge, ¿cierto?, este movimiento, estas ideas. Tenemos que recordar la clase número 1 que hablaba de la Ilustración, que era un movimiento intelectual del siglo XVIII en donde pensadores, filósofos proponen estos pensadores defender la libertad de los seres humanos bajo ciertos principios, como lo son el hombre debe ser libre, la división de los poderes del Estado, la soberanía popular, bien, y la libertad económica. Este liberalismo político y económico va a cambiar un poco la percepción que se tiene de las comunidades. En este caso, el rey antes veía a la población como súbditos. Hoy día el presidente debe ver al pueblo, a las comunidades como ciudadanos que tienen derechos civiles, ¿bien? Y deben ser respetados y valorados. Vamos a ver de esta forma, ¿cierto?, el liberalismo. Entonces, antes de iniciar el periodo liberal como tal, es importante que conozcamos cómo los liberales durante el periodo conservador intentaron difundir sus ideas. Bien, durante este periodo hay un bastante diálogo, dialéctica, conversación, discusión, debate de cómo vamos a continuar, ¿cierto?, armando este país. Entonces, se crean así algunas asociaciones liberales, que son las que tenemos en la diapositiva, y en 1842 se crea la Sociedad Literaria, y esta sociedad literaria principalmente reunía a personas, a intelectuales que se juntaban para discutir textos literarios y políticos con una tendencia liberal. En 1849 está el Club de la Reforma, que también reunía a pensadores políticos para reformar la Constitución de 1833, esta Constitución conservadora. Por lo tanto, se juntan eh, liberales para ver qué cambios podrían realizarle a la Constitución. Y en 1850, un año más tarde, se lleva a cabo la Sociedad de la Igualdad, bien que buscaba principalmente dar una mayor igualdad entre los y las miembros de la política y también de los ciudadanos. Estas primeras asociaciones liberales en un comienzo fueron secretas, bien, ya que también iban en contra del presidente o del gobierno de Manuel Bulnes, bien, y quienes iban a integrar, algunos de los personajes que iban a integrar estas asociaciones son Francisco Bilbao, que iba a participar en el Club de la Reforma, tenemos a Santiago Arcos, quien participó, al igual que José Victorino Lastarria, en la Sociedad de la Igualdad. Son estos personajes algunos de los que alzaron la voz durante el periodo conservador, ¿bien? Que son los que salen en las imágenes. Entonces, tenemos así como personajes liberales van a propiciar y a difundir estas ideas, pero también vamos a tener algunos intelectuales o personajes que son extranjeros, ya que van a llegar de forma voluntaria a Chile y van a proponer sus postulados también desde la mano de la educación. Bien, tenemos aquí los intelectuales liberales extranjeros, quienes son Andrés Bello, este polímata venezolano que propone el primer código civil, bien, en donde se regula la propiedad. Andrés Bello fue un polímata y eso significa que hizo de todo, es filósofo, poeta, traductor. Y también tenemos a Ignacio Domeyko, quien es un científico polaco, y al igual que Claudio Gay, quien es un naturalista historiador francés, estos dos
naturalistas van a describir un poco el paisaje, la flora, la fauna, las materias primas que tenía Chile. Y van a estudiar estas condiciones naturales de Chile. Y Mauricio Rogendas era un pintor alemán que se enfocó principalmente en el paisaje chileno. Bien, en el Chile rural, porque recordemos que Chile en ese tiempo era 100% rural. El, el- el centro, que era Santiago, estaba recién en un cambio posible de generar algo más moderno, pero eso se ve mucho más adelante. Entonces tenemos que estos intelectuales van a llegar a Chile y a contribuir en el desarrollo educacional. Bien, recordemos que estos intelectuales van a introducir el método científico. Recuerden que antes lo importante era el derecho divino para entender el mundo. Ahora es el método científico, la herramienta o la forma en que tenemos que entender el mundo o nuestro entorno. Bien, continuamos. En 1842 se lleva a cabo un movimiento intelectual conocido como la Generación del 42 o Movimiento Intelectual de 1842, como sale en la diapositiva, y se trata de un grupo de intelectuales que se van a reunir para dar una crítica al gobierno conservador. Bien, estos intelectuales que tienen bastante influencia liberal, como lo son Eusebio Lillo, José Victorino Lastarria, Miguel Ángel Amunátegui, Benjamín Vicuña Maquena, y si se dan cuenta, eran de diferentes áreas, poeta, periodista, abogado, historiador, escritor. Lo que buscaban era criticar un poco a través de sus obras, criticar el periodo conservador, el gobierno conservador, y también eh, proponer una escritura nacional, proponer una cultura, un intelecto nacional también liberal, ¿bien? Ya que como venía todo de Europa, los textos, las palabras, todo era bajo una cultura europea. El movimiento intelectual de 1842 buscaba también que se crea conocimiento más nacional. Bien, como habíamos dicho anteriormente, estos intelectuales que se iban a difundir sus idearios a través y de la mano de la educación, es que se crean estas instancias o estas transformaciones importantes que promueven el ideario liberal y que le permite un impulso más potente. Bien, tenemos que el sistema educacional va a estar impulsado, ¿cierto?, por estos idearios liberales. Y tenemos, en una primera instancia, la Universidad de Chile, que es en donde se difunden ideas liberales, y también se piensa que en esta universidad es el lugar donde se iba a formar la clase política del futuro. Luego, en 1842, la Escuela Normal de Preceptores, que también transmite ideas liberales, y recordemos que es la base de la educación primaria en Chile formar profesores. Bien, esta Escuela Normal de Preceptores era una escuela de pedagogía. Y tenemos la Escuela de Bellas Artes en 1849, que es la primera institución de enseñanza artística. Bien, y así potenciar el arte. Luego la Escuela de Artes y Oficios en el mismo año, en donde la población iba a tener la oportunidad de estudiar arte y algún oficio para multiplicar sus ingresos. Los primeros oficios eran carpintería, herrería, mecánica, fundición. Entonces, con todo lo que vimos del ideario liberal, se produce así en 1861 el gobierno liberal, ¿bien? Con José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz Sañartu, Aníbal Pinto Garmendia, Domingo
Santa María González y José Manuel Balmaceda, y termina así en 1891 con este presidente, que más adelante vamos a ver cómo termina este periodo. Todos estos presidentes tenían este objetivo: disminuir el poder del presidente, ¿cierto?, el del ejecutivo, y disminuir la influencia de la iglesia. ¿Cómo se logran estos objetivos? A través de lo siguiente. Disminuir el poder del Ejecutivo se iba a lograr a través de reformar la Constitución de 1833, que establecía bastante poder al presidente, y disminuir la influencia de la Iglesia a través de la secularización de las instituciones. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que las instituciones no tuvieran influencia religiosa y pasaran a ser parte del Estado. ¿Bien? ¿Cómo? Lo vamos a ver a continuación. Pero nos vamos a detener primero en cuáles fueron las principales reformas a la Constitución de 1833. Principalmente tienen un enfoque laico. Cuando hablamos de un enfoque laico, es un enfoque basado en la política de Estado y no en la política religiosa. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser? La ley de libertad de culto en 1865. Hay una tolerancia religiosa en donde la gente podía practicar otras religiones, ¿cierto? Y no iban a estar prohibidas o vetadas como lo hizo el periodo conservador. Se prohíbe la reelección en 1871. Bien, ahora el presidente ya no podía no podía ser reelegido y durar todo el tiempo que duraba, ¿cierto?, los anteriores presidentes, cerca de 10 años. Se limita al Ejecutivo para decretar estado de excepción. Recuerden que los conservadores instauran un orden en base a esta facultad de estado de excepción, la cual fue impuesta, el orden que ellos querían implementar, y el voto universal masculino en 1874. En comparación con el periodo conservador, que proponían un voto censitario con muchos requisitos, eh, los liberales propusieron el voto universal masculino, en donde los requisitos solamente eran saber leer y escribir. Y se elimina el fuero eclesiástico, que eran los beneficios que tenía la iglesia. Bien, ahora vamos a ver la secularización de las instituciones. A través de estas leyes laicas, que era lo que hablábamos recién, ¿cierto? A través de estas leyes laicas se promulga que el matrimonio, el matrimonio o el registro civil ya no iba a estar en manos de la iglesia. La iglesia estaba a cargo del registro civil y tenía toda una especie de base de datos de las defunciones, nacimientos, matrimonios, pero desde ahora en adelante iba a pasar a ser una función del Estado. Por lo tanto, es desde esa idea que la gente dice casarse primero por el civil, luego por la iglesia, ¿cierto? Pero en el fondo, estas funciones pasan a ser del Estado. Ya no le pertenecía a la iglesia todo lo que es el registro civil, el matrimonio, naciones y defunciones. Y el único matrimonio válido iba a ser el civil. ¿Bien? Entonces, también se crea un cementerio con estas leyes laicas, y en 1860 se promueve la ley de instrucción primaria obligatoria. Bien, se crean más escuelas básicas, y eso es súper importante, que tiene mucha relación con los intelectuales que habíamos conocido anteriormente. La ley de educación secundaria en 1879, que es una extensión de la ley de instrucción primaria. Y en 1873, me voy a correr, se lleva a cabo la reforma educativa, en donde se promueve y se incorpora la disciplina de física, química y botánica. Bien, esto que refleja el pensamiento científico que hablábamos anterior, en donde se deja de lado un poco la explicación religiosa del mundo, sino que ahora se explica todo el entorno y la sociedad bajo un método científico.
Y en 1877 tenemos el acceso de las mujeres a la universidad, que es importante que puedan profundizar en este caso, ya que abre la posibilidad de otros espacios a las mujeres. Bien, y tenemos por último la creación, y por qué no la relacioné ni le puse una línea que si se dan cuenta pudiera relacionarse con la secularización de la iglesia, porque la creación de la Universidad Católica en 1888 iba a ser una iniciativa conservadora. Bien, le hubiese puesto rojo para que se pudiera entender, pero que quede claro que la creación de la Universidad Católica sí contribuye al desarrollo cultural e intelectual en Chile. Es una respuesta de los conservadores frente a todos estos cambios que estaban haciendo los liberales desde la educación. Bien, por lo tanto, los conservadores crean la Universidad Católica y, bueno, el nombre lo dice, es una universidad que tiene la tendencia conservadora, ya que los conservadores reaccionan al liberalismo creando la Universidad Católica y así preservar este ideario conservador. Y todo aquel que pudiera recibir los principios católicos podían acceder a esta universidad católica, la cual también va a tener apoyo del Vaticano, financiamiento del Vaticano. Entonces, chicas y chicos, damos por finalizado así esta tercera clase del periodo liberal, bien, de Chile, en donde espero que puedan ir viendo el video las veces que sea necesario para poder entender una y otra vez los contenidos. Y recuerden que estoy a disposición de ustedes cuando sea necesario por mi correo, y también este video les ayuda a resolver los desafíos de la página del colegio y también las actividades de aprendizaje. No se olviden dejar cualquier comentario, pregunta, duda. Voy a estar muy atento, así que cuídense, bien, y continúen con su trabajo que es de aprendizaje autónomo, ya que es súper importante. Tienen todas las posibilidades para lograr eh, aprendizajes, bien. Así que nos vemos, chao.